encuentren bien ustedes y sus familias, ¿sí? Bienvenido a una clase más de física, segundo medio, para la cual les voy a compartir una diapositiva, ¿no es cierto? A ver, pero antes de eso, nosotros tenemos una prueba el 19 de este mes, y en base a eso, me quedan 2 semanas más, pero una semana antes de la prueba vamos a hacer ejercicios para la prueba, ¿ya? Vamos a preparar la prueba. Y este viernes, lo más probable es que el viernes y el jueves, ya que no los quiero, yo no envío correo los fines de semana, ni nada de eso. Les voy a enviar los PowerPoint que ya hemos usado y un par de guías con materia y además ejercicios resueltos. Bueno, la materia obviamente es lo que hemos visto en los Power, no hay ni más ni menos que eso. Está escrita en una guía, ¿ya? Ustedes la pueden leer, lo mismo que hemos visto en clases, perdón. Y además, recuerden que todas estas clases están grabadas, así que las pueden ver cuando ustedes quieran en el canal de YouTube del colegio. Bueno, eso es. Entonces el viernes, entre el viernes y el jueves les voy a juntar, les voy a enviar a sus correos. Yo tengo una nómina de sus correos, les voy a enviar los PowerPoint y las guías, ¿ya? Los PowerPoint y las guías. Ok. Ya, chicos. Y lo otro era que la última semana, antes de la prueba vamos a hacer ejercicios para la prueba, ¿ya? En vivo. Ok. Disculpen, estoy enchufando el punto porque se me ha quedado batería. Ahí sí, ya. Ya, les voy a compartir el PowerPoint entonces. Ok. Ya. Vamos a meter a sus compañeros que están ahí en sala de espera. Ahí sí. Ya están poniendo. Ok, les voy a compartir el Power con la clase de hoy, que en realidad es no es un Power, una diapositiva, ¿sí? Ok, vamos a meter a estos que vienen, ahí está. Ya, entonces el objetivo de hoy es competir y aplicar conceptos básicos de cinemática. Aquí me faltó escribir, eso olvídalo, ya lo vimos, como aceleración. Aceleración. Hoy vamos a ver el concepto de aceleración, ¿ok? Que es, buenos días, me dice Tomás Peña, buenos días a todos, ¿no es cierto? Ya los saludé, pero igual, gracias, estimado, muchas gracias por saludar. Vamos a medir a esta niña de acá, ok. Chicos, recuerden que siempre que entren a su Zoom, a reunión, tienen que entrar con sus nombres, ¿ya? Y no es porque me tinca, es porque usted, el inspector tiene que pasar la lista, ¿ya? Y si usted tiene otro nombre y no lo cambia, va a quedar ausente, ¿ya? Hola, buenas, ¿cómo están? Me saludan ahí a través del chat, gracias, gracias. Ok, entonces en esta clase vamos a comprender el concepto de aceleración, ¿ya? La clase anterior ya vimos el concepto de rapidez y velocidad. José Gallardo, hola, hola, ¿cómo está? Me está saludando ahí, ok. Vamos a avanzar con, ya hemos visto todos estos conceptos, ¿no es cierto? Un repaso ultra rápido, ya solamente nombrando lo que hemos visto nomás, no explicándolo, ya, porque ya lo hemos explicado millones y millones de veces, ¿no es cierto? Ok. Dice, entonces, el primer concepto que vimos fue el vector posición, que era el vector que unía el origen del sistema, así que parten desde acá, ¿no es cierto?, en esta pista que está aquí, ¿no es cierto?, que corresponde a la trayectoria de la maratón, ¿no es cierto? El vector posición es el vector que une el origen, ¿no es cierto?, con la posición de la persona, donde va corriendo. Listo. Así de simple. El vector desplazamiento, ¿no es cierto?, era otro vector que unía la posición inicial con la posición final. Es decir, si está aquí inicialmente y finalmente llega acá a este punto, entonces va a ser el vector o la flecha que une la posición final con la posición inicial.
¿Ya? Ok. Ya. La trayectoria dijimos que era todo el camino recorrido, ¿sí? Esa era la trayectoria. Y la longitud de la trayectoria corresponde a la distancia total recorrida. Es lógico. Esa distancia siempre es positiva, ya que es una distancia. ¿Okay? Cuando vean valores absolutos en matemáticas se van a dar cuenta que las distancias son positivas y los valores absolutos representan distancia. Okay. El desplazamiento, entonces, ya lo dijimos ya, ¿no es cierto? Ahora vamos a decir cómo se calculaba. Recordemos que era el vector posición final menos el vector posición inicial. Eso ya está visto. Estoy haciendo un repasito rápido de conceptos, solo nombrando los conceptos, ya para que no se nos olviden. ¿Ok? Llegamos al concepto de rapidez media y de velocidad media, que fue lo último que vimos. ¿Ya? La rapidez media es un escalar, es decir, solamente tiene valor numérico, no tiene dirección ni sentido. ¿Ya? Y se calcula como la distancia recorrida por un móvil, cualquiera sea el móvil, y el tiempo dividido en el tiempo que demoró en recorrer esa distancia. ¿Ya? En cambio, la velocidad media, que es un vector, ¿ya? Era el vector desplazamiento dividido en el tiempo que demora en desplazarse. O sea, puede ser t o delta t, da lo mismo esto. ¿Eh? Mire, el delta t, que no lo confunda, significa tiempo inicial, perdón, final menos tiempo inicial. ¿Ya? Que no nos confunda eso. Esto finalmente es tiempo, es t nomás. ¿Ok? Voy a explicar después, cuando pasemos a la próxima, al próximo tema, que es movimiento rectilíneo uniforme, por qué se usa tiempo final e inicial, es decir, un intervalo de tiempo. ¿Ok? Pero eso es materia para otro cuento. ¿Ok? Ahora volvamos con la velocidad. La velocidad, entonces, es un vector, es decir, tiene módulo, valor numérico, dirección y sentido. Se calculaba como el vector desplazamiento dividido en el tiempo, o delta t, que es el tiempo que demora en desplazarse, ¿ya? Y si le ponemos delta t da lo mismo, ¿ya? Esto sería, el desplazamiento se calcula como el vector posición final menos el vector posición inicial. Esto ya lo vimos muchas clases anteriores. Y el delta t sería tiempo final menos tiempo inicial, que es lo mismo, insisto, esto sería el tiempo que tarda en desplazarse, nada más que eso. Eso sería t, el tiempo que tarda en desplazarse. No se complique con eso. Ok, y esto tiene dirección y sentido. ¿Por qué? Porque es un vector, ¿ok? Es un vector. ¿Y cuál dirección y cuál sentido tiene la velocidad? Tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Eso tiene que estar claro. Y se mide en metros partido por segundo, ya. Y eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Hicimos estos ejercicios, eso es igual, lo hicimos. Y este creo que también, o no sé, pero ya lo vamos a dejar ahí. Si es que no lo hicimos, lo vamos a dejar para resolverlo, para los ejercicios para la prueba, ¿ya? Que va a ser la prueba muy parecida a esto. Ok. Entonces, a lo que venimos, ¿no es cierto? Al concepto de aceleración, ¿ya? Mire, vamos a meter a estas personas, ahí sí, ya. Concepto de aceleración, chiquillos. Tin, 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 tin. Presten atención acá. Ya. Los movimientos con velocidad constante, fíjese, si yo tengo un movimiento con velocidad constante, ¿qué significa un movimiento con velocidad constante? Quiere decir que el módulo o valor numérico, ¿no es cierto?, de la velocidad es constante, no cambia, ¿sí? No hay cambio aquí. Si la velocidad es un vector y tiene módulo, dirección y sentido,
Entonces, decir que la velocidad es constante quiere decir que el valor numérico no cambia, que la dirección no cambia, y el sentido significa que algo se mueva con velocidad constante. Un ejemplo, supongamos que un automóvil, ¿ya? Una micro, lo que sea, ya un móvil, una persona que corre, una bicicleta, una mosca, una hormiga, un caballo, un burro, lo que se le ocurra, ya algo que se mueva. ¿Ok? Si un automóvil se mueve con velocidad constante, por ejemplo, de 40 metros partido por segundo, quiere decir simplemente que el primer segundo va a recorrer una distancia de 40 metros. ¿Sí? ¿Ya? Si la rapidez es 40 metros por segundo, ¿ok? Voy a decir que en el primer segundo, en el segundo 1, ¿sí? Voy a obtener una distancia recorrida de 40 metros. En el segundo 2, cuando pasen 2 segundos, ¿sí? La unidad de medida la voy a cerrar en paréntesis, ¿ya? Para distinguir que no es un 25 y que no es un 15, ¿ya? Que es una S de segundo, ¿ok? Cuando pasen 2 segundos, la distancia que recorre va a ser del doble, ¿no es cierto? Va a ser toda esta distancia desde aquí hasta acá, o sea, igual va a avanzar 40 metros, más, pero la distancia total que recorre en 2 segundos son 80 metros, ¿sí? Y así sucesivamente, cuando un movimiento es con velocidad constante, ¿ya? Decimos que no cambia nada, o sea, recorremos distancias iguales en tiempos iguales, eso es una velocidad constante. Ya usted recorre distancias iguales en tiempos iguales. Pero ¿qué pasa si usted en los mismos tiempos recorre distancias desiguales? ¿Qué fue lo que pasó con la velocidad? Por ejemplo, si al primer segundo usted avanzó 40 metros y al segundo siguiente usted avanzó, por ejemplo, 100 metros. ¿Qué pasó con la velocidad? A ver que alguien Aumentó responda a eso. Muy bien, ¿no es cierto? Aumentó la velocidad. Ahora, otro ejemplo, mire. ¿Qué pasa, o el caso contrario, que en vez de, en el primer segundo recorrió 40 metros, ¿no es cierto? En el segundo que viene, supongamos que recorre menos metros. Recorre una distancia de 10 metros. ¿Qué pasó con la velocidad entonces? decreció. Disminuyó. Muy bien, chiquillos, disminuyó, ¿no es cierto? Disminuyó la velocidad. Cuando la velocidad aumenta o cuando la velocidad disminuye, entonces el móvil experimentó una aceleración. ¿Ya? Es decir, cuando un móvil acelera es cuando hay un cambio de velocidad. Siempre que hay un cambio de velocidad, el concepto que describe ese cambio de velocidad se llama aceleración. ¿Ya? Por lo tanto, de ahora en adelante nos vamos a sacar de la cabeza que aceleración y velocidad uno los solía tomar como sinónimos y no son sinónimos. La velocidad mide el cambio de posición en el tiempo y la aceleración mide el cambio de velocidad en el tiempo. A ver, alguien está preguntando a través del chat. Profe, entonces, en la prueba no podría decir si un vehículo se mueve a una velocidad constante de 20, ¿cuántos metros avanza? Sí, por supuesto, esa sería una pregunta, Tomás Peña. Por supuesto que sí. Ya. A ver, lo que tienes que tener claro de la aceleración es que mide o estudia cómo va cambiando la velocidad. Y si la velocidad va cambiando, chiquillos, las distancias que recorre el vehículo no van a ser iguales. Si la velocidad no cambia, ahí las distancias que uno recorre van a ser iguales en tiempos iguales. Pero si la velocidad cambia, es decir, que si experimenta una aceleración, las distancias que recorren son desiguales. ¿Ok? Y la aceleración es un vector, puede ser negativa y positiva. ¿Se fijan? Tiene sentido la aceleración. Por lo tanto, aquí vamos a tener que ver algunas cosas. Primero, antes de meterme con la fórmula de aceleración, vamos conceptualmente con ella. Mire, les voy a presentar el siguiente caso. Mire, lo que tienes que tener claro de lo anterior, que la aceleración estudia los cambios de velocidad, que siempre que hay un cambio de velocidad, hay una aceleración. Siempre. ¿Ok? Si aumenta la velocidad, hay un cambio hay una aceleración.
Si disminuye la velocidad, también hay una aceleración. ¿Ya? Ok, a ver. Fernanda dice. Ya, señorita, no hay problema. Ya no hay problema con eso. ¿Ok? Ya. Suele pasar, hasta a mí me ha pasado. Ok. Sigamos entonces. Estaba respondiendo una consulta, ¿ya? Ok. Por interno. Ya. Ok. Volvamos acá. Volvamos acá. De nuevo. Si un móvil, lo que sea, ¿ya? Un cohete, no sé, un tren, una piedra, un meteorito, lo que sea, ¿ya? Si su velocidad cambia, experimenta una aceleración. Ya sea que aumente o ya sea que disminuye. Siempre que la velocidad cambie, experimenta una bala también, puede ser, lo que sea, ¿ya? Experimenta una aceleración, ¿ok? La aceleración es un vector, por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. Supongamos, recuerden que el sentido, recuerden que la dirección de un vector corresponde a la recta en la cual se mueve. En este caso, están representadas en rojo, en morado, el vector velocidad, y en azul o en celeste, el vector aceleración. ¿Ya? Recuerden que la dirección de ambos es la misma, es el eje X. ¿Ya? Ambos se mueven en el eje X, por lo tanto, la dirección en este caso igual. Lo que van a ir cambiando aquí son los sentidos de ambas. Porque quiero que hagamos el análisis de esto, chiquillos, ¿ya? Tienes que entender el concepto antes de ver la fórmula. Entonces, si un objeto, un auto en este caso, lleva una velocidad positiva, es decir, se mueve, recuerden que decir que lleva una velocidad positiva es decir que se mueve hacia los positivos en la recta numérica. ¿Ya? Puede estar en los números negativos, da lo mismo, pero si se mueve hacia los positivos, la velocidad es positiva. ¿Ok? Si se mueve hacia la derecha. Y si tengo una aceleración positiva, que también es hacia la derecha, que experimenta el mismo móvil, ¿no es cierto? La velocidad tiene que ir aumentando. Si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva en la misma dirección, ¿no es cierto? Es decir, en el eje X, el auto tiene que ir aumentando su velocidad, va a ir cada vez más rápido, es decir, va a ir recorriendo distancias cada vez más grandes. ¿Ya? El valor de velocidad va a ir cambiando, va a ser cada vez mayor, por lo tanto, si la velocidad en el tiempo, cada segundo va a ser mayor, recorre distancias mayores en los mismos tiempos. Ok. Sigamos con el otro análisis, mire. Primero dijimos si ambos se movían en la misma dirección, ahora si ambos se mueven en el mismo sentido, pero hacia el otro lado, fíjese. Acá, le voy a nombrar esto. El A, hicimos el análisis de A, el B, el C y el D. Vamos a la situación D, mire, aquí. En este caso la velocidad es negativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir velocidad negativa? Que se mueve en el eje X, se mueve ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hacia los números negativos, ¿ya? Por eso decimos que la velocidad es negativa, ¿ok? Y si la aceleración también es negativa, también tiene el mismo sentido que la velocidad. Es decir, va a ir aumentando su velocidad, va a ir más rápido, pero solamente en el sentido hacia la izquierda, ¿ok? Va a ir cada vez más rápido, por lo tanto recorre distancias cada vez más grandes en los mismos tiempos, ¿ya? Ahora acá, mire, aquí en este caso, en el B y en el C, ¿ya? Si la velocidad es positiva en el B y en el C, ¿no es cierto? Si la velocidad es positiva en el B, veamos, el auto se mueve hacia la derecha, ¿no es cierto? Y si la aceleración es negativa, ¿qué quiere decir? Que va a ir cada vez más lento, ¿ya? Si llevaba una velocidad dada, ¿no es cierto? En el primer segundo el segundo que viene, perdón, va a tener una velocidad menor, y en el segundo que viene una velocidad menor, por lo tanto va a recorrer distancias cada vez más cortas, en los mismos tiempos, ¿sí? Y en este sentido, en el sentido positivo. Y va a llegar un momento que va a ser cero la velocidad.
y luego el auto se va a empezar a devolver, ¿ya? Pero ahora la velocidad va a cambiar de sentido. Es un poco complicado el cuento, pero lo van a ver. Vamos a seguir con otro ejemplo, miren. Acá, en la parte C. Si tengo una velocidad negativa, quiere decir que el auto se mueve hacia la izquierda. Y si tengo una aceleración positiva, quiere decir que hacia la izquierda el movimiento va a ir disminuyendo su velocidad, va a ir recorriendo distancias menores en los mismos tiempos, la velocidad se va a hacer cero y luego va a empezar a ir hacia atrás. ¿Ya? Si sigue actuando la misma aceleración, pues, ¿no es cierto? Si sigue actuando la aceleración negativa. Esto, el ejemplo B y el ejemplo C es homólogo o igual a decir lo siguiente, igual a decir esto, mire. Supongo que usted está en un acantilado y lanza una piedra hacia arriba. ¿Ya? Si usted lanza una piedra hacia arriba, de su mano va a salir con una velocidad inicial, ¿no es cierto? Va a salir con una velocidad inicial. ¿Sí? La aceleración de gravedad ¿es más fuerte o no? sí, pues. Mire, fíjese, la aceleración de gravedad siempre apunta hacia abajo y la velocidad cuando usted lanza el proyectil hacia arriba o la piedra hacia arriba, tienen direcciones contrarias. Fíjese, la velocidad, si nosotros aquí nos estamos moviendo en el eje Y, fíjese por favor, aquí nos estamos moviendo en el eje Y, ¿sí? En este caso, la velocidad es positiva hacia arriba y la aceleración es negativa en la fuerza de gravedad, hacia abajo, ¿ya? En ese caso, la velocidad a cada segundo va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo y se va a hacer cero. Y luego va a ir aumentando, pero hacia abajo, porque la piedra se va a devolver. Po. Es obvio. ¿Se fija? Aquí está sometida a una aceleración constante. Es decir, tienen sentidos contrarios, la velocidad y la aceleración, hasta que se hace cero, y luego, cuando empieza a caer la piedra, tienen los mismos sentidos, tanto la velocidad como la aceleración. Ok. Este cuento de la aceleración no es tan fácil de tragar, cuesta verlo. Pero lo voy a preguntar y si hay, no importa, lo explicamos de nuevo. Aún no hemos mostrado la fórmula, ¿ya? Solamente lo estamos viendo conceptualmente. Primero, lo primero que vimos conceptualmente, y después le voy a dar paso a las preguntas, ¿ya? Para los que estén con dudas. Lo primero que vimos, cada vez que hay un cambio de velocidad, ya sea aumentando o disminuyendo, ¿sí? Existe una aceleración que está actuando sobre la partícula del movimiento o el móvil de estudio. ¿Ya? Primero, entonces, siempre que... Ya, vamos a ordenar este cuento. Siempre, entonces, que un automóvil, ¿no es cierto?, que parta con velocidad inicial y obtenga una velocidad final diferente, ¿no es cierto?, no iguales, ya, pues si fueran iguales, son constantes, la velocidad inicial y la velocidad final es igual, entonces sería una velocidad constante, un CTE, ¿ya? Constante significa eso. Cuando la velocidad inicial de cualquier partícula no es igual a la velocidad final, entonces experimenta una aceleración, ¿ya? Es decir, que esta puede ser mayor, la velocidad inicial puede ser mayor que la velocidad final. En ese caso, se fija, va disminuyendo su velocidad, ¿ya? La aceleración tiene sentido contrario, ¿sí? Si esa es la velocidad, la aceleración tiene sentido contrario, ¿ya? O puede ser al revés, pues la velocidad puede ser para acá, ¿no es cierto? Y la aceleración para allá. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es menor que la velocidad final. Y si la velocidad inicial es menor que la velocidad final, ¿ya? Quiere decir que ambos, que tanto la aceleración como la velocidad, tienen los mismos sentidos. Perdón, ahí me equivoqué. ¿Ya? Primero, a ver. Primero, siempre vamos a hacer un cohete aquí, ya, un avión. Está el avión, espérenme un poquito. No, un avión no, hagamos una bala, ya dijo un compañero. Un cohete, ya. Un jet cohete.
Ahí está, ya. Si va aumentando su velocidad, la velocidad inicial va a ser mayor que la velocidad final, ¿no es cierto? Si va aumentando su velocidad. Perdón, aquí. Si va aumentando su velocidad, la velocidad inicial tiene que ser menor que la velocidad final. ¿Sí? Por lo tanto, la aceleración que experimenta el móvil tiene el mismo sentido que la velocidad, para que eso pase, ya sea hacia acá, hacia la derecha o hacia la izquierda. Tienen los mismos sentidos, ambos, tanto la aceleración como la velocidad. En el caso al revés, en el caso que vaya disminuyendo, es decir, que el cohete disminuya su velocidad, ahí le vamos a hacer menos potencia, ¿no es cierto?, el cohete, porque disminuye su velocidad, ¿sí? En ese caso, la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, y en ese caso adquirió una aceleración con sentido contrario a la velocidad. ¿Se fijan? Tienen las flechas, las puntas de las flechas, tienen sentido contrario. Si viaja hacia acá, sería este caso de aquí, y disminuye su velocidad, es porque la aceleración tiene sentido contrario. ¿Sí? Y si sigue actuando la velocidad, la aceleración se tiene que devolver, es decir, tiene que dar vuelta aquí y devolverse. ¿Ok? Ya. ¿Dudas con respecto a la aceleración, chiquillos? Antes de presentar la fórmula. Acá me están No, escribiendo. Alguien dice que no, dice, acá hay una, espérenme. Si la aceleración y la velocidad van al mismo lado, es porque va acelerando. Siempre va acelerando, aunque no vaya al mismo lado. Fíjese. A ver. Decir que un móvil va acelerando, ojo con esto. Decir que un automóvil o que una partícula o que un meteorito o lo que sea en estudio va acelerando, quiere decir lo siguiente. Hay dos posibilidades. Que vaya aumentando su velocidad o que su velocidad aumente. Y el segundo caso es que su velocidad disminuya. Y ahí alcanzo a escribir. Que aumente o disminuya. Si un objeto va acelerando, la palabra desaceleración no se usa, ¿ya? Puede aumentar o disminuir su rapidez o su velocidad, ¿ya? Pero en ambos casos está acelerando, ¿ya? A ver, ¿alguien más acá? Ya. profe, La profe. María... Sí, dígame. Entonces me equivoqué, no era la palabra acelerando, era aumentando. Ah, sí, va aumentando, en el sentido que sea, o hacia la derecha o hacia la izquierda, pero va aumentando. Por ejemplo, aquí. Aquí va, por ejemplo, el primer ejemplo, va hacia la derecha, pero ambos tienen el mismo sentido, por lo tanto va aumentando hacia la derecha, la velocidad. Y acá, la velocidad va aumentando, pero hacia la izquierda. Aquí, la velocidad va disminuyendo hacia la derecha, y acá la velocidad va disminuyendo hacia la izquierda. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, a la María le digo que no trate de no mezclar las cosas, pero si entiende, eso es muy bueno. Todo claro, dice. Ya no se preocupe, que eso tiene que ver es pura mentalidad, oiga, y si uno cree que se le van a enredar las cosas, obviamente que se le van a enredar las cosas. Uno tiene que tener más fe en uno mismo, ¿eh? De verdad. Por eso mismo, saludcita, permiso, ¿eh? Ay. Muy rico el tecido. Ahora sí entendí, dice. Ya, bacán. Ya. Continuemos entonces. Ahora, que está claro el concepto, bueno, así como tan claro no va a quedar una primera clase, ya vamos a tener que insistir en esto siempre, para que vayan familiarizándose con él, porque uno tiende a decir, oh, va acelerado este tipo porque va rápido, ¿no? Pues puede ir con velocidad constante, ¿se fija? Y no va acelerando. Esto ya pasó a ser un nuevo concepto en su lenguaje. Ya, sigamos entonces. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo calculamos la aceleración? ¿Ya? La aceleración, entonces, es la relación o es el cociente o es la razón entre la variación de velocidad en el tiempo que se demora en variar esta velocidad. ¿Ya? Siempre los deltas, chiquillos, los triángulos se llaman delta,
¿sí? Es una letra griega. A ver, ¿alguien escribe algo? Lo que va en la prueba es todo la materia que vamos a pasar hasta una semana antes de la prueba. ¿Ya? Eso es lo que va en la prueba. ¿Alguna otra pregunta? Jeremy no dice a todos. Es como un número X, ¿no? El delta. No, el delta es una simbología que significa diferencia. Significa que hay que restar. Siempre que haya un delta antes de algo, ¿ya? No sé, antes de una manzana, significa lo siguiente. Significa manzana final menos manzana inicial. Esto suponiendo que inicialmente tenía la manzana intacta y finalmente se la comió, o sea, quedó ahí la coronta, ¿sí? Entonces, si colocamos delta velocidad, va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Delta t es delta tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial, es decir, intervalo de tiempo. ¿Qué significaría entonces delta, delta R, vector desplazamiento, es decir, vector posición final menos vector posición inicial? ¿Qué significaría delta temperatura? Significaría temperatura final menos temperatura inicial. Los deltas, chicos, los deltas, antes, este prefijo antes del concepto, es decir, antes de la velocidad, significa que hay que restar lo final con lo inicial. Antes de la t de tiempo, significa que hay que restar el tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Espero que quede claro los deltas. ¿Sí? Si yo tengo delta plátano, va a ser plátano final menos plátano inicial. Y si no me comí el plátano, ¿no es cierto? Van a ser estos dos iguales, es decir, esa diferencia va a ser cero. Ya, eso es una broma. Ok, okay, chiquillos. Pero los deltas significan diferencia. Diferencia significa una resta. Restar. Eso significa diferencia. La diferencia entre es la resta entre. ¿Ok? A veces uno se complica y esto es puro lenguaje, oiga. Si esta cuestión es lenguaje. ¿Ya? Si usted tiene que entender el lenguaje aquí, ¿no? Ok. Sigamos. Entonces, la aceleración se calcula como la variación. Bueno, un delta, una diferencia, si uno lo traduce, ¿no es cierto?, a algo conceptual, significa variación, pues. Entonces, la aceleración corresponde a la variación de temperatura en la variación de tiempo, perdón, la variación de velocidad dividido en el tiempo que demoró en variar esta velocidad. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial, partido en tiempo final menos tiempo inicial, es decir, un intervalo de tiempo. Por ejemplo, no tengo ejemplo, hagamos uno, inventémonos. Por ejemplo, mire, suponga entonces que un automóvil, solo puedo usar automóviles, pero es como lo que uno ve a diario en la calle, ¿no es cierto? Una bicicleta, suponga lo que sea, una camioneta, ya. Su velocidad inicial son 30 metros partido por segundo en X, ¿sí? Positivo. Y su velocidad final supongamos que es 100 en X metros partido por segundo, ¿sí? Ahí voy a hacer algo mucho mejor que eso. ¿Ya no? Hagámoslo. Y supongamos que el tiempo que demoró
es un tiempo de 7 segundos. Se demoró 7 segundos en pasar de aquí a acá. Oiga, profe, usted en la fórmula de aceleración colocó aquí que era delta V partido en delta T, po, y eso era velocidad final menos velocidad inicial, y eso dividido en un tiempo final y en un tiempo inicial, y no tengo el tiempo final y el tiempo inicial, tengo el tiempo total que se demoró en ir de aquí a acá. Si usted ya tiene esto resuelto, eso de ahí lo tiene resuelto cuando yo le doy tiempo total. ¿Cómo sería esto para que lo entiendan? ¿No es cierto? Supongamos que el compadre que viene manejando acá, o la chiquilla, no sé, que viene manejando acá el auto, ¿sí? Ya llevaba un tiempo de 5 segundos. Y finalmente acá, cuando llega acá, cuando llega a esta velocidad, lleva un tiempo, ese sería tiempo inicial, de 12 segundos. Y esto sería tiempo final. Entonces, si yo hago el delta de tiempo, mire, tiempo final menos tiempo inicial, sería tiempo final 12, menos tiempo inicial 5, obtengo 7. ¿Se fija? Cuando yo le dé el tiempo total, le estoy dando ya el delta resuelto, el delta T resuelto. ¿Sí? Hecho. También puede estar así, pues, o sea, ya llevaba recorriendo a esta velocidad, llevaba recorriendo 5 segundos y de pronto, 7 segundos después, es decir, cuando el tiempo es 12, lleva 100 metros partidos por segundo. Entonces le puedo preguntar cuál es la aceleración. ¿Ya? ¿Y cuál es la aceleración aquí? Pues, velocidad final menos velocidad inicial, partido en delta T o en el tiempo. Ya da lo mismo. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Da lo mismo si coloco delta o no. Profe, ¿Sí? Dígame. parece que 70x tongo partido por 7 segundos. Sí, eso es. María Ángel, ¿me da un segundito? ¿Qué parte no entendió, María Ángel? Dígame qué parte no entendió. ¿Esto de los tiempos? Sí, lo de los tiempos. Mire, lo de los tiempos es un enredo mío nomás, ¿ya? Lo que pasa es que la fórmula sale delta T, que es tiempo total. ¿Sí? ¿Qué tiempo total? El tiempo que demoró en cambiar la velocidad. ¿Sí? El tiempo que demoró en cambiar la velocidad. Pero si yo le doy el tiempo total, usted no va a hallar dónde colocarlo aquí, pues. Eso es lo mismo que tiempo total. ¿Se fija? ¿Y cómo lo estoy representando este tiempo total como esto, como tiempo final menos tiempo inicial? Así. Suponiendo que el auto ya venía andando 5 segundos. Es decir, el tiempo inicial, 5 segundos. Ya venía andando 5 segundos con esa velocidad. Y 7 segundos más tarde, es decir, cuando el tiempo vale 12, porque 7 segundos más tarde es sumarle 7 al 5, es 12, ¿no es cierto? El móvil fue cambiando su velocidad durante 7 segundos, ¿no es cierto? Y pasó al 100. ¿Sí? Llegó al 100. El intervalo de tiempo, lo único que estoy diciendo acá, estimada, al tiro Tomás, ¿ya? Lo único que estoy diciendo acá, estimada, es que es lo siguiente, es que el intervalo de tiempo, es decir, eso completo, vale 7 segundos. No hay para qué hacerlo, ¿ya? Si eso no aparece, si no aparece un tiempo final ni un tiempo inicial en el enunciado del ejercicio, si dice que se demoró 7 segundos en cambiar de velocidad, eso ya es, el delta T ya es eso que está ahí, que va ahí arriba. Ok, y ahora calculo, al tiro Tomás, ahora calculo esto, ¿sí? Que sería velocidad final 100 menos velocidad inicial que es 30, partido el intervalo de tiempo. Esto es un intervalo de tiempo T, es lo mismo que el tiempo de ahí, 7, ¿no es cierto? Entonces, 10 menos 30, 70, partido en 7, eso es una división, eso significa 70 dividido en 100, eso es 10. Metros partido por segundo al cuadrado, ojo. La aceleración, la velocidad se mide en metros partido por segundo y la aceleración se va a medir en
metros partido por segundo al cuadrado. No lo olviden. Tiene que llevar un 2 ahí. ¿Ya? Esa es la unidad de medida de aceleración. ¿Sí? Ok. Voy a ver. Sí, dice María Ángel. Parece que ya entendió. Ok. ¿Entendió, María? Deme un segundo, Tomás. ¿Quedó más claro para la María Ángel? Sí, dice. Espero que sea verdad. Vale. Y ahora sí, Tomás, dígame. Profe, le iba a preguntar que usted siempre en algún ejercicio, siempre nos va a dar la velocidad inicial y la velocidad final. No siempre. Pues. Por ejemplo, yo le puedo decir, mire, yo le puedo decir lo siguiente, mire, yo le puedo decir la aceleración que adquiere un móvil, ¿sí? Es 30 X tongo metros partido por segundo al cuadrado. Así se mide la aceleración. Entonces yo le puedo decir, mire, la velocidad inicial es 10 metros partido por segundo. ¿Sí? Calcule la velocidad final después de 3 segundos del viaje. Ya puedo darle un ejercicio así. Entonces usted por fórmula sabe que la aceleración, voy a colocar sin flecha ya porque me está costando dibujarla. Cuando uno escribe un vector sin flechas, se está refiriendo al valor numérico nomás. ¿Ya? Lo voy a poner sin los tongos, ¿ya? Entonces la aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial, partido en el tiempo final menos tiempo inicial, que es el delta t, que es esto que está aquí. Eso es el delta t, partido en 3. ¿Cierto? Entonces tengo que despejar la velocidad final, que es lo que me están preguntando. Ya tengo la aceleración, lo reemplazo acá, ¿cierto? Sería 30. Tengo la velocidad inicial, que sería 10. Y tengo el tiempo que es 3. ¿A qué número le resto 10 y lo divido por 3 y me da 30? Ya es una pregunta complicada, así que hago un procedimiento matemático mejor. Obviamente uno puede llegar con la mente aquí, pero bueno, hagamos un procedimiento matemático. ¿Ok? Entonces, pasamos el 3 multiplicando el 30, nos queda 3 por 30. ¿No es 100, profe, no? Sí, pues, veamos. Sí, es 100. De más que sí. ¿Ya? Menos 10. Estoy haciendo el procedimiento matemático, ¿ya? Nada más que eso. 30 por 3, 90. ¿No es cierto? El 10 lo paso para allá sumando, ¿no es cierto? Y me queda que la velocidad final sería 90 más 10. Y eso es 100, muy bien estimado. Metros partido por segundo. ¿Se fija? Entonces, sí encontré yo la velocidad final acá. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en los ejercicios. En fin, en conclusión, mire, para concluir, porque nos queda un minuto. Primero, un objeto experimenta aceleración si hay un cambio en la velocidad. Es decir, que la velocidad inicial no es igual a la velocidad final. Ahí hay un cambio en la velocidad. ¿Sí? Si tienen los mismos sentidos, la aceleración y la velocidad, el objeto aumenta el valor de la velocidad. Si tienen sentidos contrarios, la velocidad y la aceleración, la velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero, ¿no es cierto? Va disminuyendo su velocidad. Ok, niños, vamos a quedar hasta acá porque se nos fue el tiempo. Tiene que ir clase prestando atención porque esto de a poco se va llenando de marañas, pues se va llenando de conceptos y hay que tener cuidado con los conceptos. Bueno, espero que la clase le haya servido de algo. Obviamente, nuevamente, muchas gracias por la asistencia. ¿Ya? Siempre hay harta Chao, profe, asistencia que le vaya y bien. eso me motiva harto a mí, ya cuando tengan harta asistencia. Chao, chicos. Nos vemos, que estén muy bien. Chaito, chaito. Chao, profe. Chao, chao.